entrevista que tendremos el día de hoy, como todos los miércoles. Recuerden que es día del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, el PUEDS, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está con nosotros el investigador Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, quien es el coordinador de una investigación que nos parece sumamente importante. El libro lleva por título Las derechas en México, que además se presentará en la Feria del Libro de la Universidad. Investigador Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, ¿cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. ¿Qué tal, Sosimo? Muy buenos días. Muy bien, afortunadamente, muchas gracias y muy contento de estar contigo y con todo tu auditorio para poder hablar sobre nuestra investigación sobre las derechas y particularmente este libro que presentaremos el próximo sábado en la Feria Internacional del Libro Universitario, para servirte. Pues vaya información tan importante que nos presentan. Hemos encontrado, pues sí, hay una oferta académica de investigaciones serias también sobre la derecha, pero hemos encontrado siempre más sobre aquellas que hablan de la izquierda, aquellos de incluso movimientos que tienen no necesariamente carácter clandestino, pero en la izquierda vemos una diversidad impresionante de corrientes. Y en la derecha, claro que tiene lo suyo, por supuesto, tal vez no es tan amplia como la de la izquierda, pero tiene una diversidad también de corrientes, de pensamientos, incluso que a veces entran en conflicto. Pero me gustaría que nos explicara, doctor, qué denominador común encuentra usted, o encuentran ustedes en esta investigación de todas las derechas, sea de la corriente que sea. Muchas gracias, Sosimo, por tu pregunta. Es muy importante porque precisamente una de las preguntas de investigación que nosotros nos lanzamos es eso, es ver cuál es esa cartografía de las derechas en México, es cómo se reposicionan las derechas a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, que es una coyuntura importante, pero también entenderlas históricamente, entender que hay una continuidad en sentido histórico de presencia de grupos de derecha en México. Y entonces, a partir de este proyecto que titulamos La disputa por la cultura política en México, democracia, redes digitales y movimientos sociales, pues decidimos analizar varios grupos sociales, entre ellos algunos grupos de izquierda como el Magisterio Democrático, los movimientos feministas o los movimientos estudiantiles, pero dijimos, pues es muy importante analizar a las derechas, porque efectivamente, como tú lo dices, a pesar de que hay estudios en México sobre las derechas, pues muchas veces se dejan de lado o se les resta importancia al papel que pueden jugar en una sociedad y sobre todo en un contexto político como el que vivimos nosotros, una gran disputa por la nación, por los sentidos, por las narrativas o por temas tan concretos que si quieres analizamos más adelante, pero el elemento común, el común denominador que identifica a distintos grupos en la derecha sigue siendo dos elementos muy claves, muy importantes. Uno es que son grupos que pretenden justificar las desigualdades sociales, ¿no? Naturalizar las desigualdades sociales y por lo tanto mantenerlas, porque es una situación que les conviene como grupos que defienden históricamente sus intereses. Y el segundo gran denominador es el conservadurismo, ¿no? Es un poco estas ideas, conservar tradiciones, conservar una moral, ¿no? de tipo religiosa y un conjunto de elementos que se contraponen a la idea de un cambio, a la idea de una transformación social, obviamente en sentido contrario a sus intereses, que en este caso vendría dado por grupos de izquierda que pretenden generar una mayor igualdad en todos los sentidos, económico, político y social. Y en ese sentido, por eso es válido todavía hablar de esta distinción, de esta dicotomía izquierda-derecha, porque pues, nos permite analizar el espectro político e ideológico que hay en un momento determinado y que, si me lo permites más adelante, te podría comentar en términos del libro, de la investigación, pues cuáles son esas derechas que nosotros identificamos y cómo poder analizarlas para entender el momento histórico que estamos viviendo. Pero serían esas dos grandes características: justificar la desigualdad, porque se benefician de ello, y defender ciertos elementos de un pensamiento conservador, ¿no? Que se reproduce además
en distintos ámbitos, ¿no? Particularmente, por ejemplo, la defensa del modelo neoliberal, el individualismo, o por ejemplo, en la preeminencia de la Iglesia Católica y en el surgimiento incluso de otras iglesias que están teniendo mucha relevancia en los últimos años. Pero serían esos dos elementos característicos que nos permitirían después hacer una tipología. Pues adelante con la tipología, doctor, porque en efecto, en ese sentido iba mi pregunta. ¿Cuántas derechas hay? ¿De qué características son las derechas que hay en México? Muy bien. Mira, en nuestra investigación nosotros identificamos 4 tipos de derecha, ¿no? La que me gustaría mencionar en primer lugar serían las derechas religiosas, porque finalmente son las que históricamente tienen más tiempo en nuestra sociedad y que podemos tejer una idea de continuidad, un continuum de permanencia de la Iglesia Católica en México, prácticamente desde la etapa colonial, con mayor énfasis en la última etapa, y por supuesto en la vida independiente, en la Reforma, a pesar de que todos conocemos que Juárez y los liberales generaron reformas importantes para acotar el poder de la Iglesia, pues esta siguió teniendo importancia y presencia en la sociedad, ¿no? Y durante todo el siglo XX, bueno, a pesar de que nuestra Constitución, por ejemplo, determinó un Estado laico, pues la Iglesia sigue teniendo gran influencia y disputando espacios como, por ejemplo, la educación. Entonces, esa derecha religiosa es muy importante, donde además tendríamos, insisto, que sumar a otras iglesias protestantes, ¿no?, de carácter evangélico y pentecostales que en los últimos años han tenido relevancia. Un segundo grupo muy importante para comprender a estas derechas son las derechas empresariales, ¿no? Son estas derechas que también tienen su origen en las grandes oligarquías que se generaron a finales del siglo XIX, que fueron cuestionadas, por supuesto, con la revolución, pero que de alguna manera se reconfiguraron en las décadas de los 40 y 50, ¿no?, con todo este modelo de sustitución de importaciones y con toda esta organización que tuvieron las mismas derechas empresariales a partir de crear grupos como la Coparmex o posteriormente el Consejo Coordinador Empresarial o el Consejo Mexicano de Negocios, ¿no? Entonces las derechas empresariales son derechas oligárquicas, elitistas, con grandes intereses y que son las que impulsaron con gran fuerza, por ejemplo, el modelo neoliberal en México. Tenemos otras derechas que también son muy importantes, que son las derechas político-partidistas, así las llamamos, y que están representadas en México principalmente por el Partido Acción Nacional, ¿no? Este partido surgido en 1939 y que ha mantenido su presencia en el espectro político, reivindicando y recuperando elementos que fueron importantes en su formación, como el sinarquismo y toda esta experiencia que fue la guerra cristera y un pensamiento conservador que después se liga un poco también hacia a los empresarios, empieza a haber alianza, pero que en un momento dado fue una oposición más ligada al propio régimen, una oposición aparente al régimen, pero que después adquiere una presencia importante, a grado de que, como todos sabemos, en el periodo 2000-2012, pues tuvo la presidencia de la República, ¿no?, con Vicente Fox y Felipe Calderón. Pero también ha habido históricamente en estas derechas partidistas presencia de otros partidos, como el Partido Demócrata Mexicano, o más recientemente el Partido Encuentro Social o Encuentro Solidario. Y la cuarta tipología de las derechas que nosotros identificamos son las derechas civiles, ¿no? Estas derechas que nosotros dividimos en 2 civiles. Uno, las organizaciones civiles clásicas, formas de organización social y con algunas figuras civiles como asociaciones civiles que tienen gran presencia, como lo vemos con los grupos Pro Vida, como lo vemos con el Frente Nacional por la Familia, como lo vemos con todas estas asociaciones que se van creando, muy ligadas también a la propia iglesia, a los propios empresarios, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Mexicanos Primero, Signos Vitales y demás, que adoptan estas formas de organización y de participación ciudadana para impulsar agendas propias de estos grupos conservadores. Y en esta cuarta tipología, en este cuarto tipo de derechas, incluimos también a lo que nosotros llamamos las derechas movimentistas.
Históricamente las derechas también se han movilizado a través de la acción colectiva, a través de de la protesta, para hacer valer sus intereses, y es algo que se ha estudiado poco. La misma guerra cristera fue un caso muy importante, muy concreto históricamente. En la primera década del presente siglo tuvimos, por ejemplo, las marchas de blanco, esas marchas en contra de la inseguridad, ¿no? Y a favor de la seguridad por parte del Estado, que fueron muy impulsadas por estos grupos empresariales en la Ciudad de México y que tuvieron, sí, su impacto y fueron legítimas en términos de una demanda ciudadana, pero se utilizaron también políticamente para golpear concretamente, por ejemplo, al gobierno de López Obrador, que era jefe de gobierno en esas fechas. Y más recientemente es muy claro observar esta forma de acción política en casos como los padres y madres de niños con cáncer, que también realizaron muchas movilizaciones al principios del sexenio, o el caso que podríamos decir paradigmático en los últimos años, como lo ha sido el Frente Nacional Anti-AMLO, ¿no? El FRENA, que nosotros vimos sus movilizaciones, sus plantones, sus mítines, e incluso también podríamos sumar en esta categoría las marchas en defensa del INE, ¿no? Estas marchas del INE no se toca, pues que de alguna manera utilizaron estas movilizaciones, esta acción colectiva, como mecanismo de acción política. Y nosotros tenemos una especie de quinta tipología, aunque no es tal, porque me refiero a los grupos radicales, ultras, de la derecha, pero estos se pueden dar más bien en cada una de estas cuatro tipologías anteriores, ¿no? Aunque también hemos observado casos como los conciertos neonazis, ¿no? En donde ya grupos de estas características se están organizando en ciudades como la Ciudad de México y Monterrey, o incluso pues, la presencia histórica de grupos clandestinos como el Yunque, ¿no? O alianzas que se están teniendo de grupos de derecha con sectores ultra radicales en otras latitudes, como es el caso de, no solo de Vox, por ejemplo, como gran partido en España, sino de organizaciones como Citizen Go o Hazte Oír, que traen una agenda, ¿no? Muy ultraconservadora y que generan alianzas con distintos grupos en el país. Pero esa sería un poco esa tipología. Todas se están moviendo hoy en día, todas tienen una característica también, una característica más común que diría yo, además de las que ya dije al principio, es su anti-López Obradorismo. Es posicionarse en contra de este gobierno y de sus principales políticas. Creo que ese sería otro elemento muy interesante para poder entender a estas derechas, muchos de estos temas están analizados en nuestros libros. Ahorita hemos publicado dos, que está pasando en pantalla y otro que se llama Emergencia y Continuum Histórico de las Derechas en México, del conservadurismo al neoliberalismo, que ustedes pueden descargar en nuestra plataforma digital interactiva de investigación acción en la página del PUEX. Y estamos preparando dos libros más, uno sobre fuentes para el estudio de las derechas y el más importante, que ya más adelante en este espacio podremos presentarles a todos ustedes, que es un estudio sobre la cultura política de los grupos de derecha en México, que está basado en entrevistas. Entonces, así es como hacemos nosotros nuestras investigaciones, de una manera integral, de una manera histórica, que nos permita, a partir de esos elementos, conocer con mayor detalle el presente y observar cómo operan estos grupos, que efectivamente, como tú decías, en ciertos momentos convergen, pareciera que tienen intereses comunes, ¿no? Lo vemos ahora con la alianza el Frente Amplio por México, pero en otros momentos hay grandes choques, grandes disputas, como lo pudimos observar en el caso, por ejemplo, de la alianza Va por México en 2021 y los distanciamientos y choques que tuvieron con Frena, en casos muy concretos como la consulta popular por la revocación de mandato, ¿no? Donde Frena decide utilizar ese mecanismo de consulta constitucional y Va por México dice no vamos a impulsar esa iniciativa porque es legitimar al presidente. Entonces, así podemos ver, digamos, muchos elementos en estas investigaciones, eso sí. Pues, doctor, qué lástima que el tiempo se vaya tan rápido y aunque nos pasemos unos minutitos, sí me gustaría a usted preguntarle sobre, bueno, ya nos ha comentado estos tipos de derecha que han identificado, cuatro grandes, uno por ahí también, y estos cuatro tienen sus vasos comunicantes, es decir, pues no necesariamente, por lo que vemos, un integrante de los grupos civiles es exclusivamente de la derecha de los grupos civiles, también a veces lo vemos actuando en las cuestiones partidistas o incluso empresariales, por ejemplo. Pero a mí me llama mucho la atención esto ya lo que empezaba a hacer referencia
diferencia de los grupos incluso clandestinos, ¿han identificado ustedes, por ejemplo, pues esta acción, claro, del Yunque, los Tecos, por ejemplo, también otro de los grupos ahí? Hemos tenido noticia de que por ahí supuestamente hay una reactivación del muro, por ejemplo, también en ámbitos académicos, universitarios. Entonces, ¿tienen ustedes alguna información sobre estos grupos de carácter clandestinos, de estas sociedades secretas que estén actuando claramente hoy en México? De los que tenemos un poco de más información es de estos conciertos neonazis que llaman mucho la atención porque históricamente habían actuado en la clandestinidad y habían cuidado mucho, por ejemplo, sus actividades, ¿no? Que son en este caso culturales, musicales, artísticas, pero que en el fondo tienen la intención de adoctrinar, de llevar a un sector, sobre todo juvenil, esa ideología, ¿no? Donde sobresalen el supremacismo, por ejemplo, y algunos otros elementos que cuestionan esta diversidad de la que somos parte en nuestro país, dando cuenta ellos de que existe una superioridad racial, por ejemplo, de los blancos o de los mestizos sobre los indígenas, pero otros grupos no hemos nosotros directamente identificados, sino nos valemos más ahí del trabajo que hacen pues ustedes, por ejemplo, en Contralínea, ¿no? Los trabajos de Edgar González Ruiz, ¿no? Los trabajos que ustedes han realizado para poder identificar, por ejemplo, ahí sí ya, cómo se posicionan estos grupos en momentos coyunturales como el que estamos viviendo, es decir, concretamente la crítica que se ha hecho a los libros de texto gratuito, ¿no? Ahí nosotros podemos observar claramente que no solamente están los empresarios actuando, defendiendo sus intereses, los grupos conservadores ligados a la Iglesia Católica y a los grupos pro vida, diciendo que estos contenidos son comunistas y que generan una visión contraria a sus intereses respecto a la educación sexual, por ejemplo, o a la forma de entender la diversidad étnica, ideológica e incluso propiamente sexual en México, y cómo estos grupos están finalmente detrás, operando ya incluso en las universidades, reactivando estos grupos anticomunistas. Este discurso anticomunista es también muy importante porque atraviesa a las derechas, ¿no? A veces lo dicen como antiizquierdismo, a veces un antipopulismo de izquierda, pero o antisocialistas, pero el común denominador que hemos observado en estas movilizaciones y en estas derechas es el discurso anticomunista. Entonces, cuando uno le empieza a rascar los intereses que están detrás de esta disputa, por ejemplo, por los libros de texto gratuito, que en el fondo es una disputa por la educación, pues uno se va encontrando con estas organizaciones que operan en la semiclandestinidad, diríamos casi el día de hoy, porque ya no tienen ningún problema en hacer públicas sus acciones y en decir abiertamente que son anticomunistas y en afirmar, ¿no?, que este gobierno nos está llevando a una dictadura comunista. Y entonces ahí lo que observamos es cómo operan las derechas en un nivel a veces elitista, estos grandes empresarios, estos grandes líderes de opinión de los partidos políticos que tienen eco además en medios de comunicación hegemónicos, cómo actúan en su capa media a partir de organizaciones sociales y civiles, y cómo este discurso impregna en la sociedad, pero es secundado por estas organizaciones que van penetrando en espacios como las universidades, como las escuelas, ¿no? A veces en sindicatos, en otros espacios comunitarios, barriales, ¿no? Es la misma forma de operar, por ejemplo, de las nuevas iglesias protestantes, evangélicas. Ir a las comunidades, tratar de involucrarse en los problemas de la sociedad para difundir su ideología y a veces utilizarlo también esto políticamente para beneficiar ciertos intereses. Pero digamos, ahí hay una beta abierta para las investigaciones, identificar estos grupos. A nosotros nos encantaría, a partir de estas investigaciones periodísticas y de hacer entrevistas, poder dar más detalles sobre esta derecha, pero por obvias razones también es mucho más difícil acceder a ellas, ¿no? Sin embargo, es una derecha que está ahí presente, aunque no muy visible, pero que está presente y que está dando también una disputa, sobre todo cultural. Ellos lo tienen claro, ¿no? Y esto es algo que estamos viendo en casos como lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, lo que está pasando en Argentina con el triunfo de Milei. Tienen esta capacidad de permear en distintos espacios
sociales, cosa que, dicho sea de paso, y es algo muy importante, muchas veces la izquierda deja de hacer esta acción directa con la sociedad para atender problemas y necesidades, pero llevarlos a una posición de cómo generar cambios desde la izquierda más profundos que generen igualdad, y no como lo hace la derecha a partir de un adoctrinamiento que después se utiliza políticamente, pues para beneficiar a ciertos grupos políticos y sociales. Pues, doctor, ojalá nos permita seguir en contacto en futuras emisiones, también para trabajos que en efecto desde Contralínea realizamos, pues para seguir en el análisis y en la discusión sobre estas derechas. Pues mientras tanto, doctor, pues agradecemos mucho, se nos ha acabado el tiempo, esta entrevista. ¿Dónde podemos conseguir este libro? ¿Dónde podemos nosotros, pues sí, leerlo precisamente? Sí, muchas gracias. Nuestros libros son de descarga gratuita en la página www.poets.unam.mx, y también los invitamos porque vamos a presentar este libro de las derechas en México, debates analíticos y estudios de caso, el próximo sábado 2 de septiembre en la Feria Internacional del Libro Universitario en la máxima casa de estudios. Entonces están invitados y ojalá pudieran visitar este espacio del país, porque además tenemos una plataforma digital interactiva de investigación y acción que se llama Culturas Políticas de Grupos de Derecha en México, en donde ustedes podrán tener acceso a más información para conocer más ampliamente la forma de pensar y de actuar de estos grupos de derecha. Gracias, Osimo.